La idea surge en un grupo de médicos de Mar del Plata en los años 60 que generan un proyecto de trabajo en salud pública. Se autoriza en ese momento el Ministerio la generación de lo que se llamó el Hospital de Reforma y se habilitó el Hospital Regional como planta piloto. En el 65 generó la Fundación Médica de Mar del Plata, que tenía la idea de hacer un hospital de las características que habían vivido en ese Hospital de Reforma. Y así nace en el 71, el 30 de mayo, se abren las puertas del hospital y cabe mencionar, recordar a aquellos pioneros que fueron el doctor Ernesto Brick, Horacio González Esquivel, Julio Genú, Omar Areta, Marco Ricaurte, Gabriel Joay y Mario Belgrano Stati. La idea era entonces trabajar en un solo lugar, no generar médicos itinerantes, con dedicación exclusiva y el trabajo multidisciplinario en equipo, que no era la característica de esa época, servirse de la historia clínica única, en ese momento era en papel obviamente, con la idea de dar universalidad, digamos, ubicuidad de acceso a la información médica del paciente, que cada médico que lo viera tuviera el acceso a toda esa información. ¿Qué cambios en cuanto a lo tecnológico o hechos históricos resalta como más importante en estos 50 años del hospital? En los 80 empezó a aparecer la tecnología. Ustedes piensen que cuando yo empecé había radiografía simple, eso era imágenes que era radiografía simple. Hoy tiene PET, tomógrafo, resonancia, ecógrafos de todo tipo. Lo que se avanzó en tecnología es impresionante, pero empezó ahí en los 80. Nosotros tuvimos uno de los primeros 4 tomógrafos del país. En aquella época, también en los 80, ocurrió el primer trasplante renal, la diálisis. En los 90 surgió la cirugía laparoscópica, que tuvo un gran desarrollo en el hospital. En el 2001 hicimos el primer donante vivo renal laparoscópico. Lo que representa el hospital para Mar del Plata y la región. Representa para Mar del Plata y para la región, interpreto que sobre todo la concreción de un proyecto, de un sueño que estaba fundamentalmente centrado en el paciente, pero la pregunta era para sostener adecuadamente la salud de ese paciente, reinsertarlo en la sociedad, mantener su espacio cultural, su religión y un montón de situaciones que hacen a la salud. Estos primeros pioneros pensaban cuáles serían las herramientas para lograr eso, y no solamente la salud como un proceso biológico. La salud no es un proceso solo de recuperación de una enfermedad. Entonces, a partir de allí se basa, digamos, algunas estrategias, y una de ellas era la educación médica continua. Si uno interpreta que un joven médico graduado de una universidad luego va a estar 4 o 5 años formándose, esa formación se ve, la vieron, la vemos y se va a seguir viendo como un fenómeno de una cercanía alumno, médico, residente con el docente, pero también hoy como un proceso. O sea, ¿cómo hacemos nosotros, cómo vamos a seguir haciendo para que los jóvenes egresados de las universidades luego sean herramientas fundamentales en la recuperación de ese espacio de salud para los pacientes? En la medida que uno va pensando y realmente comprende el valor de estos 50 años, hasta el nombre, Hospital de Comunidad, da hasta una sensación de pertenencia, una pertenencia recíproca. La comunidad nos pertenece, se sienten identificados con nosotros y nosotros a su vez pertenecemos a la comunidad. Pero aquí mismo en la fundación hay un consejo de administración de fundadores no médicos que aún desde el anonimato mantienen claramente esa vocación y los principios de sus padres. Muchos de ellos no eran médicos, eran comerciantes, otras especialidades, otras profesiones de la ciudad, pero que creyeron también en ese proyecto. Y hoy nosotros, se me ocurre simplificar diciendo que nos debemos explicaciones a nosotros mismos, a los pacientes y
a través de los fundadores hacia esa ilusión que fue este hospital de comunidad. Desde el aspecto operativo, ¿cómo han ido trabajando y cómo llevan adelante, por un lado, lo que es un nuevo aniversario para el hospital, y por otro lado, todo lo que se ha vivido con este aspecto de la pandemia y del recurso humano que tiene el hospital? Son emociones encontradas. Realmente para nosotros es una gran alegría, por un lado, el tema de poder estar y que nos haya tocado, ¿no?, esta cuestión de celebrar los 50 años de una organización tan prestigiosa, y por el otro lado siempre reconociendo el esfuerzo que está haciendo todas y cada una de las personas para brindar a nuestros pacientes la atención necesaria en la pandemia y la atención necesaria también en las otras enfermedades que tampoco hay que desconocer. Y el aprendizaje que nos deja es justamente seguir trabajando en equipo. Nosotros, el hospital, desde que inició su actividad, siempre procuró por trabajar en forma interdisciplinaria, y esto se ha realmente exacerbado y grabado a fuego, como decía antes, en esta etapa tan particular, porque no hay otra forma de hacerlo.